Iglesia Palabra Viva y su pastor se complacen en presentar su programa Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, Momentos de Reflexión. Gloria a Jesucristo para siempre. Y bueno, pues bienvenidos todos a otra edición de Momentos de Reflexión. En esta edición tenemos un tema bastante interesante, por no decir un tanto controversial. Y ya mismo entramos en el tema, pero antes quiero una vez más presentarle al colaborador en esta serie que presentamos, donde tratamos más extensamente, más detalladamente los materiales o los puntos que presentamos, los temas que presentamos en el Pan de Cada Día, mi hijo Giovanni. Gracias una vez más por invitarme, gracias una vez más por tenerme en esta programación. Esto es una edad tan bendita la cual vivimos. Hay algunos que se enfocan netamente, exclusivamente en el mal que se ve en el mundo. Y por supuesto, como vivimos en un mundo lleno de prensa, y especialmente la prensa de hoy que ha tomado cierto punto de vista ideológico, y eso es lo que ellos promulgan, por supuesto, lo único que, o exclusivamente algunas veces luce que lo que están promulgando es las barbaridades que se experimentan en el mundo. Pero la realidad del caso es que también vivimos en una era muy bendita. ¿Por qué? Tenemos, por ejemplo, la era de la informática, donde nosotros podemos promulgar la verdad bíblica a través de, por ejemplo, la red mundial. Y se hace muy fácil comunicar la verdad a muchas personas. Lo hemos conversado anteriormente. Uno solamente se podría imaginar el impacto que tendría, por ejemplo, el apóstol Pablo en la era en la cual estamos viviendo. Imagínese, en aquellos entonces dice la Biblia que él llenó el mundo que se conoció en aquellos entonces del evangelio, y eso era con papel y con pluma. Imagínese en el tiempo de hoy. Esto es algo muy interesante y muy bendito vivir en esta era, porque podemos diseminir, podemos promulgar la verdad en un mundo lleno de incertidumbre a través de otro medio que es el podcast, el programa de radio también. Estoy de acuerdo. Dios ha bendecido la medicina. Hoy encontramos que personas que 30, 40 años atrás no hubiesen podido sobrevivir el diagnóstico del médico, hoy pasan a vivir 60, 70, 80 años porque Dios ha bendecido la medicina. Y el punto que a mí me gusta señalar cuando tratamos la hora bendecida, la hora privilegiada que nos ha tocado vivir, lo presento a través del tema de la lavadora. Sí. Porque la ama de casa de ayer, pues para lavar aquella ropa, las pobres. Pero hoy, pues el aparato nos proporciona esa tranquilidad, ese confort, ese descanso de echar la ropa allí, luego a la secadora, y ya prácticamente, como las telas también salen sin arrugas, van de los aparatos al cuerpo, ¿no? Ahorita hacen un sistema donde ya salen planchadita toda la ropa. Ya me imagino que está en el horizonte. Bueno, quizás el poliéster regresa el poliéster y ya no se arruga la ropa, por no hablar del aire acondicionado. Exacto. El automóvil. Vivimos en una era privilegiada. Exacto. Bueno, aquí está la pregunta que llegó a mi escritorio y la respuesta que dimos, y por supuesto vamos a regalar más detalles acerca del tema señalado. Dice así: Pastor Martínez, gracias por lo que nos comparte en radio y en el pan. Claro, está haciendo referencia a el pan de cada día. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuán cierto es todo lo que tantos predicadores nos enseñan acerca de dar? ¿Hay conexión alguna entre dar y prosperar, o se nos lleva a puro cuentos? Parece que eran dos preguntas, aunque dijo que era una, ¿no? Pero bueno, le agradezco a la persona por escribirnos y por confiarnos o considerar nuestra opinión sobre el asunto. Yo no me puedo sentar detrás de este buró y detrás de este micrófono y negar que la Escritura, el Nuevo Testamento, especialmente el apóstol Pablo, hace una conexión entre la generosidad y progresar, avanzar, prosperar económicamente. Sí. Y creo que podemos probarlo por la Biblia. Eso no significa que me voy a sacar los ojos, que me voy a ser tuerto o ciego tocante a la explotación que hay acerca de sembrar, dar, cosechar y prosperar. Yo entiendo que hay explotación. ¿Por qué entiendo que hay explotación? Pues resulta ser que mañana, tarde y noche es de lo único que se está hablando en radio cristiana, en televisión cristiana, en revista cristiana. Yo entiendo que hay explotación, que hay mercadería, pero eso no me da el derecho a decir, por cuanto hay
abundancia de mercadería, por cuanto hay explotación, el tema no es bíblico. Creo que el apóstol Pablo, especialmente el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, el que fue levantado por Dios para enseñarnos cosas importantes acerca de la iglesia, acerca del corazón de Dios, acerca de la voluntad de Dios, pienso yo, es mi parecer al leer la Escritura, el apóstol Pablo detalla, explica con detalles, muestra con detalles la conexión entre la generosidad, dar para la obra de Dios, para los propósitos de Dios, y el bienestar económico. Creo que hay una conexión y no se puede simplemente extirpar del patrón bíblico, y es la siguiente: de ser una persona dadivosa, un individuo que se presta para regalar de su tiempo, de sus recursos. Claro, también necesitamos aclarar lo siguiente: hay algunos que dicen que esto es exclusivo en cuanto a situación monetaria, a lo económico, y esto no es cierto. Cuando uno da, no es algo que es exclusivamente en la esfera de lo económico, también tiene que ver con el tiempo, con otros recursos, favores que se le pueden entregar a otras personas que lo están necesitando en aquellos momentos. Nosotros, yo personalmente, me imagino que tú también, y otros cristianos, pueden decir: Dios me ha salido al encuentro, no solamente en problemas económicos que he enfrentado, sino en otras situaciones cuando yo necesitaba el favor de una persona que me ayudara en una situación muy precaria o algo así, o en cuanto a tiempo, he podido redimir el tiempo aprendiendo de Dios cómo hacerlo. Entonces no es algo económico, pero sí, regresando al tópico después del mini paréntesis, donde parece ser que se explota hoy y es significante, es en la situación de la economía. Si tú le das a Dios $1, y esto es un microcosmo de lo que están enseñando, lo dicen de multiformes maneras, si le das a Dios $1, Él te va a devolver 100. Entonces, ¿qué sucede? Ya no vemos a Dios más como el creador del universo, nuestro amo, nuestro Dios. Ahora es algo que nos provee, un vehículo que si nosotros entramos en un contrato de que yo te doy menos para que tú me regreses más, es un banco. Es un trueque, es un banco, es negociar, y el factor motivo es muy importante en todo esto de dar u ofrendar, etcétera. El factor motivo, o sea, ¿qué me motiva? ¿Por qué hago lo que hago? Es importantísimo en todo esto. Y tú estás mencionando esto de trueque, estás mencionando esto de negociar con Dios. Las cosas no funcionan así. Pero es que Pedro no lo pudo haber dicho bajo la inspiración del Espíritu Santo más claro. Por avaricia harán mercadería con vosotros. Así es. Nótese que tiene que ver todo con lo económico. La Biblia de antemano nos deja saber cuáles son las artimañas de estas personas que emplean estas artimañas del error. Y sí, es cierto, nosotros vemos que en la Biblia se habla acerca de si alguien es generoso, también va a disfrutar de su generosidad, pero no al punto donde convertimos a Dios en una especie de institución bancaria, y para eso es lo único que Él sirve. Claro está que esta moneda tiene dos caras, Gio. Sí. Nosotros llevamos, 25 años haciendo, como se dice comúnmente, radio aquí en el sur de la Florida. Sí. Y tú eres testigo de lo que voy a decir. De vez en cuando, una vez cada 2 o 3 meses, llega un sobre de alguien que en agradecimiento dice: aquí les envío algo para el sostén de la programación. Estamos hablando de cientos, por no decir miles de personas que por 1, 2 décadas y medias llevan fielmente con nosotros el son de esta programación. Nos vienen escuchando, lo sé, porque me escriben para orar si escriben, para criticar si escriben, pero para dar no aparecen. Sí. Entonces son los primeros en llamarnos y felicitarnos para aquellos mensajes, aquellas presentaciones, los temas, cuando lo tomamos como este y aclaramos que hay explotación. Gracias, pastor, porque ciertamente hay explotación y me alegra saber que ustedes están denunciando el error. Perfecto, pero la otra cara de la moneda es que quizás existiría menos abuso si el pueblo fuera un poquito más generoso. Exacto. O sea, que lo llevarían al próximo nivel de responsabilidad. Y me puedo parar aquí con toda dignidad, también con todo respeto, y decir que no son 2, 3 años que llevamos haciendo radio cristiana. Estamos hablando de 2 décadas y media. Y el peso completo, 100% de este ministerio a favor de la Iglesia de Jesucristo en el sur de la Florida lo ha llevado nuestra congregación, no el público en general. Correcto. Y la Biblia es explícita, en cuanto a
el agradecimiento que debe operar en los que reciben una buena palabra, manifestarse en la forma de un presente, de un donativo. Por eso decía que Pablo hace unas conexiones extraordinarias, brillantes, que están muy claras, están allí para todos, que ciertamente corroboran que hay conexión entre la generosidad, sí, el dador alegre y el avance, el progreso económico. Por ejemplo, en su carta a los creyentes que estaban en Galacia, el apóstol Pablo prescribe la... ¿Cómo lo explico, Gio? Él habla de la generosidad, cómo debemos ser generosos para aquellos que nos enseñan, nos instruyen en la palabra de Dios. Sí. Aquí viene la enseñanza. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, añade el apóstol Pablo, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Añade, no os cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Conecta el apóstol Pablo el ser generoso, el ser dadivosos con los que nos instruyen, nos enseñan la palabra de Dios con una cosecha abundante. Ciertamente, cuando nosotros miramos este tema más de cerca, de un punto de vista bíblico, nosotros damos al Señor, porque somos agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros, primeramente por habernos creado y segundo por habernos salvado. Y ese me imagino que es la manera más simplística de explicarlo. Me imagino que hay palabras más elocuentes para describir el agradecimiento que el creyente debe de experimentar en su corazón cuando da. Pero por ejemplo, Abraham en el antiguo, antes del Antiguo Testamento, pre-ley, cuando él finalmente gana esta batalla y él puede una vez más recoger a Lot y a su familia, una de las cosas que él le dice al rey de los amalecitas, no, para que no digan que Abraham fue el que ganó esto, sino fue Dios. Y inmediatamente fue y entregó los diezmos de todo lo que había entregado a Melquisedec. Entonces, sí, porque los de Sodoma y Gomorra le habían dicho, devuélvenos a los hombres. El original dice las almas de los hombres y quédate con lo demás. Y él dijo, no. Lo que le voy a pagar a manera de salario de soldado a los que pelearon conmigo, y claro, como acabas de explicar, el diezmo para Dios y lo demás, quédense ustedes con aquello. A mí no me interesa si yo no fui por ninguna otra razón, sino por rescatar a mi sobrino. Exacto. Además, luego, si yo me quedo con todo aquello, ustedes van a decir que ustedes enriquecieron a Abraham, y en esencia estaba diciendo, a mí el que me ha enriquecido es Dios. Exacto. Entonces, uno ve que no solamente en su ofrenda, sino en su corazón, él estaba agradecido a Dios por haberle hecho todos los favores que le había hecho a él. Entonces, por eso lo que mencionabas anteriormente es importante, la motivación del corazón. Exacto, y está el punto, y es algo que no debemos de hacer superficialmente. Ahora lo movemos al Nuevo Testamento, vemos que hay una necesidad en una iglesia local, y Pablo pide ayuda para los de Macedonia, y vemos que aquellos que no tenían muchos recursos dan. Y igualmente lo vemos en la persona de Jesucristo, como vemos que una viuda se acerca a la iglesia y ella, al templo mejor dicho, y ella deja caer una moneda, y Jesucristo dice, bienaventurada esta mujer porque lo que no tenía, de lo que ella no tenía, ella ha dado. En otras palabras, esto demuestra el agradecimiento que la persona lleva en su corazón. No es algo donde nosotros buscamos algo que Dios nos los devuelva. En otras palabras, estamos dando con interés. Eso es muy diferente a dar con agradecimiento. A ver, otro tanto de evidencia, otro poco de evidencia que muestra, que corrobora que hay conexión entre la verdadera generosidad y el progreso económico, el avance, la prosperidad económica. Pablo, escribiendo a los filipenses, les agradece, Gio, por una y otra vez sufragarle sus necesidades. Y añade lo siguiente, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y añade ahora, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De modo que Pablo está diciendo, por cuanto ustedes me han ayudado a mí en mis necesidades, Dios les va a salir al encuentro con lo que es el sufrago de todo lo que les pudiera estar faltando. Sí. Claro que este verso se cita una y otra vez en los círculos de la prosperidad indebidamente, porque dicen, mi Dios pues suplirá vuestras necesidades, y el Señor no está en el negocio de proveer necesidades, sino de sufragarlas. Puede llenarle más de necesidades de lo que ya tienen. Pero claramente el apóstol Pablo está diciendo, ustedes han sido generosos conmigo, me han atendido, me han ayudado. ¿Podría ser injusto Dios? Bajo ninguna circunstancia.
Dios siempre va a ser justo. Entonces Dios no se va a quedar con los brazos cruzados viendo a una gente, a un pueblo, a unos hermanos, hermanas que ayudan al apóstol una y otra vez con sus necesidades. Dios abre sus manos y los bendice. Pero es que si Jesucristo mismo lo dice, que aquel que le entrega un vaso de agua a un profeta tiene recompensa de profeta. Así es. Entonces, si quieres mirarlo desde un punto de vista humano, también se podría ver de esta manera, porque hay algunos que probablemente digan, no acabo de ver cómo esto entonces se manifiesta en la esfera humana, en lo que nosotros conocemos. Bueno, hay algunos que ellos, cuando miran a otras personas que son muy generosas, son motivadas, por así decirlo, a dar, porque ellos ven la generosidad de otras personas. Entonces, inclusive, si una persona aprende a ser generosa, esto, por supuesto, es visto por otros individuos. Y puede ser que en un momento de dificultad, usted ayude a otra persona. Y ese favor eventualmente le regresa a usted, por supuesto. No usted está buscando, porque dice la Biblia claramente, nosotros no damos para buscar favor. Nosotros simplemente damos porque somos agradecidos al Señor. Pero aún en el sistema que Dios ha creado, dentro del cuerpo de Jesucristo, vemos que nosotros nos ayudamos los unos a los otros en una situación donde si enfrentamos alguna dificultad, entonces está el cuerpo de Jesucristo para presentarse, para poder eventualmente llenar esa necesidad, esa escasez que esa persona está cursando en esos momentos. Ahora, el tiempo avanza y no quiero tomar el riesgo de no decir esto próximo, porque el tiempo suele traicionarnos y se quedan algunas cosas sin decir, y esta no puedo permitir que se quede sin venir al frente. Una persona me dijo en una ocasión, yo doy mi dinero y esa es mi siembra, y a partir de ese punto, allá de la persona, del ministerio, del ministro, ¿qué va a hacer con aquello? Y yo traté de corregirle, de cambiar su manera de pensar, pues la responsabilidad del creyente no termina cuando da el dinero al que se le ocurre. Exacto. La responsabilidad del creyente tocante a dar comienza por una examinación de los ministerios, las cosas que están haciendo, etcétera, y luego decidir apoyar o no apoyar. Sí. Porque si fuese tan simple como yo doy por dar y ya, de ahí en adelante el ministro que se encargue de aquello, entonces pues todos lo haríamos de aquella manera. Pero si usted da donde no debe estar dando, porque allí hay error, usted está ayudando, está cooperando sí, con el avance del error, de lo malo, de lo fallido, de lo que no sirve. Así que es importante que aclaremos, mientras nos quedan un par de minutos, que dar es algo importantísimo, es un reflejo de lo que está sucediendo en el corazón. Si hay agradecimiento, el agradecido quiere dar, quiere mostrarse generoso para con Dios, para con la obra de Dios, los proyectos de Dios. Pero no es tan simple como decir, no, yo pongo el dinero allí y a partir de ese punto el ministro se encarga de aquello. No, no, no. El creyente tiene la responsabilidad de cerciorarse, de saber, que le conste exacto, que este es un ministerio que se mueve en verdad, que está haciendo la voluntad de Dios y allí coloca su ofrenda. Por supuesto. Entonces, lo que uno hace cuando está sembrando, por así decirlo, en una área donde lo que están promulgando es error y manipulación, te estás haciendo un asociado de esa entidad en particular. Un ejemplo en lo natural. Hay una compañía, hay un movimiento en el país generalmente ahora de querer involucrar todo lo que es el capital dentro del país. Y vemos que muchas más personas están buscando comprar, adquirir artículos creados en los Estados Unidos, que creo que es buena cosa. Pero ¿qué sucede? Hay una compañía en estos momentos, no voy a mencionar el nombre, que ellos dicen, nosotros producimos todo lo que nosotros producimos aquí en los Estados Unidos. Y vemos que hay muchos que están comprando el producto de esta entidad. Pero ¿qué sucede? Hay algunos que dicen, bueno, como hacen sus productos aquí, en los Estados Unidos, vamos a apoyar a esa compañía. Pero recientemente han salido alegaciones de que estas personas están involucradas en trampas, en fraude. Además, mucho de lo que ellos están promulgando a través de comerciales y eso, son con muchachas menores de edad y tomándole fotografías para promulgar su producto a muchachas menores de edad con, vamos a llamarles, actos indebidos sexuales. Entonces, uno dice, sí, yo estoy pagando por los productos que están hechos aquí. Sí, pero mira lo que está sucediendo detrás de las escenas para promulgar ese producto. Se están empleando artimañas inmorales para promover un producto. Entonces va mucho más allá de promover una idea, sino también lo que está sucediendo detrás de las escenas. Cuando consumes aquel producto bajo la imagen que te presenta, sin querer estás cooperando con el error y con el daño que se está
llevando a cabo y que solo se ve detrás de las escenas. Exacto. Bueno, el otro ejemplo que quería dar, y ya el tiempo pues prácticamente nos traiciona, es lo que Pablo escribe a los Corintios cuando trata la filantropía cristiana. Es necesario que el cristiano sea generoso con los hermanos, hermanas en la fe que verdaderamente están pasando por una hora de crisis, que hay pobreza. No con el vago, no con el indiferente, sino donde hay pobreza. Sí. Y el apóstol Pablo dice, tratando aquello, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Nótese, y multiplicará vuestra sementera, donde están las semillas, ¿no? Y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Así que, indiscutiblemente que hay una conexión entre la generosidad, la verdadera, la genuina, y el progreso económico. Pero el cristiano es responsable por dar sabiamente, por honrar a Dios debidamente y por no apoyar el error, el fraude, la explotación, porque así lo quiere Dios. 2 puntos esenciales entonces para terminar. Número 1, damos por agradecimiento. Y número 2, también tenemos mucho cuidado a quién, a qué nosotros entregamos con lo que Dios nos ha bendecido económicamente, porque tenemos que tener cuidado cómo se emplean esos medios que Dios nos ha regalado a nosotros. Envíe sus preguntas, comentarios o motivo de oración a nuestras oficinas. Comuníquenos aquello, por favor, y lo puede hacer usando las líneas telefónicas 305-461-9929, 305-461-9929, o si gustan me pueden escribir a mí personalmente a través de la correspondencia electrónica. pastor@palabraviva.org, pastor@palabraviva.org, y si quieren comunicarse contigo, Gio. JIO@lwym.org, Gio, JIO@lwym.org. Eso es todo por esta ocasión. Hasta una próxima edición. Bendiciones para todos. Este ha sido su programa Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133, 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133, o en el internet a www.palabraviva.org.